Saludos, Masters de Star Wars, bienvenidos a La Sombra del Imperio. Recientemente, un par de usuarios me pidieron que explicara la extraña relación que guardaba el emperador y su alumno Darth Vader, particularmente en el caso de por qué Vader le fue tan leal a Palpatine por casi 2 décadas hasta que terminó por traicionarlo. ¿Por qué no lo haría antes? En un principio, Anakin forjó una relación de confianza con Palpatine cuando era un Padawan, porque fungió como un consejero más en su vida, además de su maestro Obi-Wan. Después, cuando se pasó al lado oscuro, tendría una relación de más de 23 años y hasta cierto punto Palpatine era visto como una figura paterna en las películas para Vader, ya que como lo hablamos en un video anterior, incluso George Lucas nos lo planteó así en uno de los borradores del guión del episodio 3, cuando Palpatine se le revelaría a Anakin como su creador. Pero fuera de esto, es sumamente revelador lo que pensaba Vader acerca del emperador, ya que cuando su hijo Luke lo confronta en el regreso del Jedi en Endor, le dice que sentía el conflicto en él. Darth Vader zanja la conversación diciéndole a Luke que él no conocía el poder del lado oscuro y que debía obedecer a su maestro. You don't know the power of the dark side. I must obey my master. I will not turn, and you'll be forced to kill me. If that is your destiny. Vader aquí creía que era demasiado tarde para él, pero incluso así volvía a sentir dentro de sí un conflicto entre luz y oscuridad, justo cuando la personalidad de Anakin que él tanto había intentado por destruir estaba de nuevo saliendo de sí, pero el Lord Sith se mantendría firme en sus posturas y entregaría a su propio hijo Luke a las garras del emperador. Pero ¿por qué? ¿Acaso el emperador era tan poderoso o era en sí el plan de Vader para destruir al emperador como ya lo había revelado antes a Luke en el Imperio Contraataca e incluso mucho antes a Padme cuando aún era más humano que máquina? Por una parte, creo que la posición de Vader dentro del Imperio era sumamente cómoda, pues él tenía un fuerte poder de decisión en el Imperio y digamos que era la segunda persona más poderosa en la galaxia, en sí algo muy seductor para cualquier Sith. Pero también, al ser un Sith, tendría que seguir la filosofía de su orden. Por ello, Vader seguiría la regla de los dos, fungiendo como el alumno de Palpatine. En sí, esta regla buscaba mantener la lealtad de los Sith de manera artificial y la mayoría de las veces terminaba con un trágico final cuando el alumno superaba al maestro. Los Sith, a pesar de ser egoístas, sabían que necesitaban uno del otro para seguir protegiéndose, para incrementar su poder y al mismo tiempo su conocimiento en la fuerza, forjando así una fuerte relación de dependencia hasta que uno de los dos ya no fuera útil. Así, Palpatine intentaría suplantar a Vader con otras potenciales manos del emperador, pero sobre todo con el descubrimiento del joven Skywalker. De igual forma, Vader trataría de eliminar a Palpatine teniendo nuevos aliados o aprendices que fueran capaces de vencer en conjunto con él a Palpatine, como lo intentó alguna vez con el joven Starkiller o incluso cuando le dijo a Luke que juntos podrían destruir al emperador y tomar su lugar. Pero hay una clave más para que Darth Vader se mantuviera tan leal: su propio traje, ya que fue diseñado por órdenes de Palpatine con una deficiencia. La maquinaria y los cables internos que bombeaban sangre directo al corazón de Vader y que hacían las veces de pulmones eran un perfecto conductor eléctrico. Sin duda, un plan perfecto de Palpatine para tener sometido a Vader, manteniéndolo así a raya ante cualquier rebelión. Y claro, un único botón de autodestrucción para el arma de guerra Sith que era Vader, porque es justo así como Palpatine veía a Vader desde un principio, como un arma para ser manipulada y utilizada para sus propios fines: conseguir el poder absoluto. Vader, como lo hemos aprendido a través de las novelas de Star Wars, sabía perfectamente eso. Por ello, en el momento que eligió salvar a su hijo del mortal ataque de Palpatine, sabía que no había vuelta atrás y que los choques eléctricos le traerían la muerte, por lo cual en su conflicto se prepararía para resurgir como un fantasma en la fuerza. Pero hay un último punto muy importante para abonar a la lealtad que Anakin le tenía a Palpatine.
el emperador sería la persona que salvaría de la muerte a Vader de su fracaso en Mustafar. Y es precisamente porque Darth Vader se había quedado completamente solo con sus terribles acciones que su única familia sería Palpatine, ya que había perdido a no solo a los Jedi al traicionarlos, sino a su mejor amigo, a su esposa y hasta donde él creía a su propio hijo. De hecho, el punto de cómo Vader se había quedado completamente solo e incomprendido por los seres que amaba, James Luceno en la novela Darth Vader, el ascenso del Señor Oscuro, nos lo describe bastante bien, tal como lo señala el siguiente pasaje. Vader culpó a Padme y a Obi-Wan de haberlos sentenciado en esa prisión de negro que tenía por traje. Creía que su amigo Obi-Wan había tenido un lavado de cerebro de parte de los dogmáticos Jedi por no haber sido capaz de reconocer el poder del lado oscuro. Y Padme estaba demasiado esclavizada en la República para entender que lo que habían hecho los Sith era esencial para haber traído la paz a la galaxia. Sin duda, este corto fragmento que se sitúa un mes después de la venganza de los Sith nos muestra cómo la mente del joven Anakin y de Lord Vader en sus primeros días como una máquina reconstruida estaba terriblemente trastornada y con una visión totalmente torcida, ya que creía que las dos personas que más quería habían sido demasiado inflexibles para adaptarse, lo cual le provocaría a Vader una terrible crisis existencial, puesto que tendría que vivir sin amigos, sin familia y peor aún, sin propósito alguno. Es por ello que Darth Vader canalizaría todas sus fuerzas contra los Jedi y al mismo tiempo para obedecer los designios de su maestro, porque Palpatine se había convertido en su familia. Pero paradójicamente para Palpatine, la familia de Vader sería lo único que lo haría regresar al lado luminoso de la fuerza, ya que el dolor de su hijo Luke sería su mayor fuente de inspiración para devolverle la vida al Anakin que creíamos que había muerto. ¿Y tú, Master, qué piensas? ¿Por qué otra razón crees que Vader se mantuvo tan leal a Palpatine durante tanto tiempo? ¿Por qué crees que Vader no ideó un plan poderoso en todo ese tiempo para retar el poder del emperador? Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios, porque créanme, siempre trato de leerlos a todos. Y en su gustada sección llega el comentario del día. Aquí el premio se lo lleva Luis Crowell, ya que en el video anterior sobre por qué Rey es una Kenobi, nos dijo que lo único que le faltó a la teoría es que Rey terminara teniendo un romance con Kylo Ren y así lograr regresarlo al lado luminoso de la fuerza, enmendando el lazo entre los Kenobi y los Skywalker. Sin duda, mucho se ha especulado al respecto, Master, y creo que es un arco que los guionistas del episodio 8 y 9 podrían explorar. Pero lo más interesante aquí es, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen en la teoría de Reylo? ¿Ven venir este romance entre Kylo y Rey? Masters de Star Wars, si les gustó este video, no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del imperio.